Buenas tardes, una nueva emisión de Agrano el Sistema. El gobierno nos quiere, nos mete a toda la misma bolsa y piensa que todos somos iguales. Los que estamos informados, los que estamos informados, todos somos iguales. Entonces nos entretiene con los bolsos de López, con la plata que le encontraron a Báez, la que estaban contando, las propiedades que tienen. La quieren enganchar a Cristina con el tema del dólar futuro, cuando están todos ellos metidos ahí adentro. Pero de la verdadera corrupción, ¿dónde están los miles de millones de dólares que se llevaron? Eso no se investiga. Y acá deberíamos saber por qué no se investiga esto. Acá sí que hay 30, 40, 50 mil millones de dólares. Y esto no se investiga. ¿Será porque hay complicidades también acá? Es la verdadera corrupción de los K que no se quiere investigar. Vamos a ver un artículo de Jorge Luis Vitali. En el año 2006, la Argentina tenía gas para encontrarse provistas por 17 años. En ese entonces le vendía gas a Chile a $1. Esta operación se realizaba a través de una empresa en conveniencia con Repsol, a los efectos de capitalizar y obtener ganancias extraordinarias. Ya en ese entonces, la empresa compradora proveía de gas a los chilenos a $20. Agotado el gas en nuestro país, siendo desabastecido de un recurso que duraría 17 años y luego de haberse vendido a un precio irrisorio, la Argentina tiene necesidad de importar. El combustible se había vendido por nuestro país a $12 y la misma empresa compradora lo revendía a 40. Asimismo, se entregaron yacimientos enteros que eran de la empresa, prácticamente regalados, haciéndose pasar por dividendos activos de la empresa. Se pagaron dividendos vía España, Australia y paraísos fiscales, que no eran tales, sino que era una verdadera descapitalización de la empresa. Los Eskenazi, en el año 2007, constituyeron una empresa con el objeto de comprarle el 25% de YPF sin aportar un solo dólar, adquiriendo la empresa con falsas utilidades de la misma. En febrero del 2008, una participación del 14.9% por 2.240 millones de dólares, incluyendo una opción de compra de una participación adicional al 10%. Durante ese tiempo se llevaron 200.000 millones de dólares del país y denunciaban un costo de extracción de $7 por barril y lo vendían a $42 en el mercado interno una vez destilado, o sea que comprábamos nuestro propio petróleo más caro que el actual precio internacional y con un 700% de sobreprecio desde que sale del pozo hasta que sale de la destilería. Se llevan lo que quieren la simple declaración jurada y con solo un 30% de ese monto sujeto a retenciones, impuestos y controles, mientras que el 70% restante de esas divisas ni siquiera se rendían en el país y eran de libre disponibilidad. A su vez hay que agregar el tema de las acciones de los trabajadores al momento de privatizarse en la década del 90. El 14% de las acciones de los trabajadores fueron vendidas a precio vil a Repsol. Por ese motivo, el Congreso Nacional Argentino trató el tema de las propiedades participadas de Correo Argentino, pero no trató la de YPF, ya que estas desaparecieron. Además de todo el dinero que se llevaron, nos dejaron un pasivo de casi 10.000 millones de dólares, junto con una demanda millonaria de un fondo común de inversión ante los tribunales de Estados Unidos por el 25% de los Eskenazi. A la fecha se han pedido medidas cautelares por el orden de los 4.000 millones de dólares. Detrás de este fondo común se esconderían los Eskenazi, quienes pretenden una indemnización por sus acciones y están litigando en Estados Unidos, donde fijó competencia el mismo Néstor Kirchner en sus acuerdos. Como así también otro juicio por la venta de 1.500 millones de dólares en acciones en el año 2010 y 2011, que luego se descubrió a través de los balances y la documentación que estaba fraguada. Por lo tanto, cuando se descubre el vaciamiento de YPF, las acciones bajaron un 70%, lo que podría representarnos también otro perjuicio de por 2.000 millones de dólares de pérdida.
Como expresamos al inicio, se perdió la producción de gas en un 96% y en un 50% los combustibles, lo que hoy nos lleva a millones de dólares de importación. La expropiación de Repsol YPF representó para la Argentina un grave perjuicio económico. Hasta los españoles dicen que al momento de la expropiación de Repsol, la empresa tenía un saldo positivo de 8.813 dólares. 8.813 dólares. Es decir, se habían llevado ese dinero sin que fueran utilidades, que es una empresa que evade impuestos, que no es una empresa española, sino que tiene sede en España, pero además 13 filiales en paraísos fiscales, y no respeta el medio ambiente. Esto no tiene otro nombre, es corrupción. La expropiación de Repsol YPF fue realizada para tapar la corrupción, ya que se distribuyeron durante los últimos años utilidades que no existían. Se llevaron más de 12.000 millones de dólares con esta mecánica, y el grupo Schiaffino compró una parte de la empresa sin dinero. Esto está debidamente comprobado por peritos de la Corte Suprema de Justicia y por una ONG que dirige un conocido perito forense. Pero además de esto, el valor según balance es de dólares 2.300 millones. El valor que tenía al momento de la expropiación era de menos de 4.000 millones de dólares, y el pasivo que dejó Repsol al momento de la expropiación era de 9.000 millones de dólares. Y a las apuradas, el Tribunal de Tasación, dominado totalmente por los K, dijo que el precio era correcto. La mecánica de la corrupción en Argentina es similar en otros casos. El dinero se fugó al exterior, ya que era imposible justificar los montos por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero además las causas estuvieron todas planchadas. La expropiación de YPF fue para ocultar la compra sin fundamento y sin dinero que realizó Néstor Kirchner con las familias Schiaffino. Y como si esto fuera poco, se sumó la falta de control en las inversiones y permitir la distribución de utilidades que la privatización no había previsto. Se expropió justamente para todo esto, para evitar investigar todos estos actos irregulares, que son delitos, cuando se hubiera podido rescindir el contrato con Repsol por falta de cumplimiento, sin derecho a ninguna indemnización. En la causa de la tarjeta SUBE, luego de desatado el escándalo, se rescindió el contrato y se pasó al control del Banco Nación. Esto representó una pérdida para el país de no menos de 600 millones de pesos. En la causa Sueños Compartidos se estatizó todo, lo que representó para el país una pérdida no menor de 1.000 millones de pesos. En la casa Boducci-Cone, 400 millones de dólares. Ninguno de estos hechos fuese investigado por los fiscales de oficio o por la Fiscalía de Investigación Financiera. En todos estos contratos hubo ausencia de contralor, es decir, no hubo intervención de la UIF, de la FIP, de la Inspección General de Justicia. En la causa Chicone hubo ausencia por parte de la Casa de la Moneda. El gobierno nacional reconoció las irregularidades, delitos, y producto de ello es que han sido rescindidos los contratos con las empresas intervenientes en el caso John Lender y en el caso SUBE. Mientras que en el caso Boducci-Cone dictó un decreto para expropiar, como en el caso de YPF Repsol, pero en ninguno de esos 4 casos ha hecho referencia al perjuicio económico que se ha producido al Estado por esos contratos. Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de YPF, dice: en el caso Petrobras es insignificante al lado de esto. Y denuncia un mega fraude de la petrolera durante la década ganada. De manera casi didáctica, relata una serie de maniobras a través de las cuales los funcionarios de los gobiernos kirchneristas se habían robado 46.000 millones de dólares. Los fondos obtenidos a través de estas maniobras se habrían girado en cuentas a España, Estados Unidos y Australia. El dinero se giraba en una sociedad comercial radicada en Madrid, que a su vez era controlada por otra con domicilio en Australia. Las acciones de esta última eran al portador y se sospecha que eran del matrimonio Kirchner. Todo este desmanejo provocó que bajaran las reservas de gas de 17 a 7 años y la producción de gas y petróleo se redujera en un 50%. YPF pasó a tener una deuda de 9.000 millones de dólares y con dinero en caja para afrontar sus gastos durante solo 22 días. Frente a este panorama tan oscuro, comenzó a planificarse la retirada de Repsol de YPF.
A fines de 2010, Repsol vendió el 17% de sus acciones a inversores norteamericanos, operación en la que, según denuncia Paz Herrera, hubo ocultación o información relevante. El gobierno de Cristina Fernández hacía anuncios sobre el hallazgo de nuevos yacimientos y millonarias inversiones que en realidad no existían, provocando que subieran los papeles de YPF. Entonces Repsol vendía a buen precio, $42 cada acción. Al poco tiempo, al conocerse la verdadera situación de la compañía, las acciones se desplomaron hasta $11 por acción. La maniobra había seguido de la siguiente manera. Cristina Kirchner culpó del vaciamiento de YPF a Repsol y por lo tanto era necesario expropiar la empresa. A cambio, el Estado argentino le tuvo que pagar una indemnización de $5.000 millones a Repsol. Ese acuerdo se plasmó en un convenio que Miguel Galuccio y Axel Kicillof le hicieron firmar a la empresa en 2014, en el que Repsol no hacía ninguna concesión, mientras que YPF renunciaba a cualquier tipo de reclamo contra la empresa española. Pero aún falta el último paso para completar este multimillonario fraude, del que, según Paz Herrera, habrían sido partícipes los Kirchner. Era necesario encubrir toda la operatoria a fin de lograr impunidad. Para lograr este plan, Cristina habría contratado con la complicidad de Miguel Galuccio, Axel Kicillof y el resto de los directores nombrados por el entonces presidente, de estrechos vínculos con Máximo Kirchner y miembro de la Cámpora. De acuerdo a la denuncia, para encubrir el saqueo de YPF, este grupo de personas habría incurrido en violaciones al estatuto de la empresa, a la ley de sociedades comerciales y a regulaciones del mercado de valores de la Argentina y de Estados Unidos. Pero eso no es todo. En abril de 2015, es decir, pocos meses antes del kirchnerismo dejar el gobierno, Galuccio, Kicillof y los jóvenes de la Cámpora dispusieron que fuera la propia YPF y no una compañía de seguros, como se suele hacer, la que le permitiera mantenerse indemnes en caso de cualquier reclamo que le pudieran hacer en forma personal. Yo pregunto por desconfiado nomás. El nombramiento de Aranguren a cargo de combustibles y energía, ¿no tendrá algo que ver con esto? Porque llama poderosamente la atención que anden haciendo tanto lío con los 5 millones que estaba contando Báez en la Rosadita, los 8 millones que tiró López por el muro, y otros tantos que aparecen por ahí con las propiedades, y estos que son $46.000 millones, no dicen ni mu. Muy extraño, ¿eh? Si no vengan a preguntar más la plata, ¿dónde está la plata de los Kirchner? Pregúntenle dónde la llevaron ellos. La sacaron de acá. Hay diferencia de clase, yo lo he dicho varias veces con esta gente de este gobierno. Vamos a leer un artículo de Mariana Escalada y de Agustín Ronconi. Respecto a ese vergonzoso decreto de Macri, y Carrió todavía no abrió la boca. Si no abre la boca, es cómplice de esto y es otra farsante. Así que Elisa, empezá a decir algo de esto, porque vos te opusiste a esto. Y ahora, silencio de radio. Papá Franco no podía blanquear, pero hace 6 días declaró en la justicia que solo él es el responsable de las offshore investigadas en Panamá. Hoy Mauricio, agradecido, decretó que papá ya puede blanquear. Mientras los medios hegemónicos te entretenían con la opereta de López, en el Congreso se trataba la reforma previsional o saqueo legal de los fondos del ANSES y el blanqueo de capitales, proyecto que incluía un párrafo especial para definir el alcance familiar de los funcionarios habilitados para blanquear. Si bien desde la oposición se solicitó la exclusión de familiares de funcionarios para acceder al beneficio, el proyecto estableció que no podía blanquear. Funcionarios municipales, provinciales, nacionales, que hayan ejercido los últimos 5 años, jueces, rectores de universidades, miembros del Poder Legislativo, defensores del pueblo y otros, padres, hijos menores ya emancipados y cónyuges de los anteriormente mencionados. Pero dada la pobre redacción del artículo 83, o por la muy pensada y perversa omisión, si quedaron habilitados para blanquear hermanos, hijos mayores de edad, primos y tíos, entre otros lazos familiares omitidos en el artículo, concesionarios de servicios públicos, adjudicatarios de obra pública. Cambiemos cuidó con mucho detalle que relaciones parentales quedaban debidamente incluidas en el blanqueo.
dejando un nutrido grupo de amigos y familiares directos que podrían hacer uso de la ley de blanqueo, y que oficiando de testaferros pueden legalmente declarar cuantiosos bienes evadidos al fisco, como por ejemplo los primos de los amigos contratistas de obras públicas. De esta manera, el día del padre, Franco se enteró que su hijo lo había excluido específicamente de la lista de familiares beneficiados. Pasó el tiempo, Franco hizo los deberes. El 24 de noviembre el empresario se presentó en la justicia ante el juez Casarello y dijo ser el único responsable de todos los movimientos de las sociedades offshore investigadas, intentando ligar completamente a su hijo Mauricio de la causa Panama Papers. Mauricio, tal vez agradecido por esta gentileza de papá, hizo caso omiso del artículo 99, inciso 3, que prohíbe al Ejecutivo legislar en manera tributaria, y hoy a través del decreto 1206/16 del Boletín Oficial se aseguró que ahora Franco esté habilitado para blanquear. Claro que no fue así de específico como lo contamos, lo pusieron complicado como para que no se entienda a simple vista. Entonces, luego de hacer buena letra y asumir la responsabilidad respecto al manejo de las offshore investigadas, papá Franco, que era un sujeto comprendido en el artículo 83 de la ley número 27/260, ahora podrá efectuar la declaración voluntaria, es decir, blanquear alegremente. Mauricio, te agradecemos profundamente. Con esto nos hemos puesto por debajo de una república bananera. Esto, en cualquier país medianamente organizado, ya en forma tribal, no te lo permiten hacer. Una nueva mentira es un artículo de Lázaro Llorens. Cuando los usuarios de gas y luz no han terminado de pagar los aumentos tarifarios dispuestos en septiembre-octubre pasado, el gobierno de Cambiemos acaba de llamar a nuevas audiencias públicas para aumentar otra vez los dos servicios. Las audiencias se realizarán entre el 7 y el 14 de diciembre, y tras ella el macrismo avalará el segundo aumento tarifario del año, que apretará aún más el bolsillo de los usuarios. El principal argumento para sostener ese incremento es que ellos permitirán reducir los millonarios subsidios a la energía que todos los años el gobierno les da a las empresas privadas, y que esa reducción de los subsidios a su vez permitirá bajar el déficit fiscal, lo cual finalmente les permitirá reducir la inflación. El círculo virtuoso. Sin embargo, a pesar de los aumentos tarifarios que soportaron los usuarios este año y los que vendrán el año que viene, según el presupuesto de 2017 que acaba de aprobar el Senado, el año próximo los subsidios de gas y luz no disminuirán, sino que se incrementarán en un 35 y 90%. Guarismo muy por encima de la inflación proyectada el año próximo por el gobierno, estimada en un 17%. Concretamente, en la proyección de gastos del año próximo, el gobierno destinará 114.000 millones de pesos de subsidios al sector energético, cuyos afiliados servirá al sector privado. Principalmente las grandes productoras de gas, Chevron, Pay, Exxon, Total, Petrol, principales aliados del gobierno del presidente Macri. La cifra comprendida dentro del ítem transferencias al sector privado del presupuesto del Ministerio de Energía y Minería, 114.000 millones de pesos, implica un incremento del 35% respecto al presupuesto del año 2016, cuando se destinaron 84.000 millones. De esos 114.000 millones, 98.000 serán para el sector eléctrico, donde figuran empresas como Edenor y Edesur, esta última propiedad de Nicolás Caputo, amigo íntimo del presidente Macri. Este rubro durante 2017 recibirá un 35% más de ayuda del gobierno. Pasará de 72.000 a 98.000 millones, a pesar que las tarifas de este servicio se ajustaron un 400%. Y en breve se reajustarán de nuevo, reajuste que no parece impactar en nada en los balances de las compañías. Además, como la principal fuente de generación de electricidad argentina son las usinas térmicas alimentadas a gas natural, gran parte de estos millonarios subsidios que recibirán las compañías eléctricas terminará indefectiblemente en manos de las petroleras Chevron, Pan American Energy, Exxon, Total, Tech Petrol.
y otra productora de gas que abastecen con ese insumo a las centrales eléctricas para que produzcan energía, siendo estas empresas finalmente las principales beneficiadas. Los 16.000 millones de pesos restantes también dan a las petroleras productoras de gas. En 2016 este programa recibió 11.500 millones en subsidios para sostener la producción de gas, que en 2017 prepararán a 16, es decir, tendrá un aumento de 39%. Incluso hurgando un poco el presupuesto aprobado por el Senado con los votos del macrismo, el peronismo y el kirchnerismo, arroja que el año próximo el sector gasífero se dará más subsidio de lo que venía llevando, a pesar de que las tarifas de gas se ajustaron también hasta un 400%, y al igual que la de la luz también aumentarán nuevamente en breve. Dentro del programa Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Hidrocarburos está el llamado Plan Gas. Este es el principal programa por el cual el Estado subsidia a las empresas privadas para que produzcan más gas convencional y no convencional, garantizando un precio de $7 el millón de BTU, contra los $3 fijados actualmente. En 2016, el Plan Gas tuvo un presupuesto de 6.708 millones. Este trepará a 12.766 millones en 2017, con lo cual tendrá un incremento del 90%, que irán directo a las cuentas de PAE, Total, Chevron, entre otras que están haciendo todo tipo de maniobras dentro del gobierno de Cambiemos para fijar a $7.5 el millón de BTU. Como una clara evidencia de dónde ponen los huevos el gobierno de Macri, en el presupuesto de 2017, al contrario del Plan Gas, otro programa que tiene mi Ministerio de Energía tuvieron su trazada en merma. En el caso del programa de estímulo a la inyección de gas natural para empresas con inyección reducida, que tendrá un 30% menos de recursos, pasará de 2025 a 1.416 millones. Lo propio se da con el programa estímulo a la producción de petróleo crudo, que padeció una quita de subsidio del 86%. El único que crece sucesalmente es el Plan Gas, que beneficia un puñado de petroleras aliadas del gobierno, que recibirá casi el doble de subsidios que recibieron en el 2016. Para dimensionar lo que representan estos 114.000 millones de pesos de subsidios al sector gasífero y eléctrico que destinará el gobierno de Cambiemos durante 2017, se pueden comparar con los subsidios que el gobierno destina al programa Asignación Universal por Hijo. Este programa, que cubre actualmente unos 3,5 millones de chicos y adolescentes de toda la Argentina, tendrá para el año próximo, según el presupuesto, un costo de 60.000 millones de pesos. Con lo cual un puñado de grandes compañías eléctricas y petroleras tendrán el doble de subsidio que 3,5 millones de chicos, de los cuales muchos viven en extrema pobreza. También se pueden comparar con los 27.000 millones de pesos que están en juego por la modificación del impuesto a las ganancias, que graban a los ingresos de clase media y media baja, y con los 10.000 millones de pesos anuales que se les ha prometido los movimientos sociales con la ley de emergencia social, en un mercado laboral donde el trabajo y la cuenta propismo en negro alcanzan 50% de la fuerza laboral. Ya te queda corta la mentira, Mauricio. Basta de mentir. Ya está toda la vista acá. Gobernás para los ricos y punto. No te enojes vos ni nadie cuando se lo dicen en la cara. El mejor equipo. Esto es un artículo que salió en otrasvoces.com. El viceministro de Modernización, privatizador de contratos de todo el gobierno nacional y hombre de los Macri desde hace más de 30 años, hoy impulsa el voto electrónico con la compra de maquinarias de software, mientras antes estuvo preso y procesado por contrabando agravado, evasión monetaria, dispositivo y obstrucción de la justicia, y se comprobó que él falsificaba los certificados de importación fraudulentos. La Corte Menemista lo salvó, ¿de acuerdo? Y fue denunciada por este fallo. De paso, su hija es diputada para devolverle los favores. Centraliza los contratos de la mayoría de los ministerios con diversos proveedores privados, incluido uno en Corea, a donde viajó para implementar el sistema de voto electrónico. El Macri quiere pasar las extraordinarias ahora, ¿no? Martínez además fue la cara del gobierno en el Senado para intentar defender el proyecto de negocio, que además es parte de la estrategia electoral oficialista. También él tuvo que poner la cara y firmar la resolución que dio marcha atrás con otro proyecto resistido,
la licitación a media para DirecTV lanzada por su ministerio. La historia comenzó hace 30 años, cuando Martínez se hizo cargo de Opalsen, la oscura empresa offshore que crearon los Macri para estafar al fisco argentino por 450 millones de dólares. Franco y Mauricio fueron procesados por esta causa, y Martínez se presentó a declarar en el juzgado para hacerse cargo de todo, como hizo Franco ahora, bueno, y aliviarle las penas a los dueños. Martínez estuvo unos días detenido, acusado además de obstrucción a la justicia. De entonces pasó a formar parte de la familia. La fama de Martínez creció rápidamente en la agencia de informática española. Es Mauricio puro, es intocable. Acompañó a Andrés Ibarra, actual ministro de Modernización en el Correo Argentino, privatizado por Menem de los Macri, en Boca Juniors, trampolín político de Macri, y en la agencia de informática del gobierno de la ciudad, donde cerró jugosos contratos. Ahora, a cargo de País Digital, ayuda a los ministerios a tercerizar todo lo que tenga que ver con sistemas y bases de datos con una red de empresas, sin mucho rigor en el resguardo de información tan sensible como los censos profesionales o los beneficiarios de subsidios. Ya se sabe, con Macri, política y negocios son indisolubles. La hija de Raúl, Soledad Martínez, también recibió el cuidado de la familia. Fue la candidata más joven y la más desconocida a concejal del 3 de febrero, y ahora es una de las diputadas más jóvenes. Aspira incluso a suceder a Jorge Macri en la intendencia de Vicente López. El padre sabe que la política combinada con negocios es una carrera en la que vale la pena invertir. Soledad Martínez fue presentada en todas las revistas y medios como un ejemplo de los jóvenes de clases populares que se sumaban al PRO. Nacida en el Palomar, donde su padre se radicó con su segunda mujer, Soledad explica que tuvo la suerte de poder contactar a Jorge Macri sin mencionar nunca los vínculos históricos de la familia, y el hecho de que su padre es un muy acaudalado ejecutivo, además de funcionario macrista. Su carrera meteórica, concejal, presidenta de la Juventud y encargada de la campaña de distrito y diputada nacional, cuando su padre le reclamó, solo se explica por los privilegios de pertenecer. Su padre está orgulloso en esta semana de diputados para llevar adelante el último encargo que Mauricio les hizo: sacar a cualquier costo el voto electrónico. Es decir, muchachos, prepárense para las últimas elecciones. Acá hemos hablado hace un año, 2 años, de lo que eran esas maquinitas, hasta dónde podían llegar. Cuidadito con esto, se juega mucho gobierno acá. Ojo a esto, que de esto no se habla. Un artículo de Carlos Torta, salió Informador Público. El nuevo santuario de la FARC. Hay que prestar especial atención a las modificaciones que sufriera el texto del acuerdo con las FARC. Luego de que el no triunfara en el plebiscito, se agregaron algunas líneas que aclaran cómo se decidirá si el narcotráfico es delito conexo a la rebelión o delito político, y puede por lo tanto ser considerado amnistiable. Algunos líderes del no pedían que el narcotráfico no fuera amnistiable. Esta modificación no satisface su demanda en forma clara, porque solo parece señalar que será así en caso en que haya habido enriquecimiento personal. Este empeoramiento relativo de las condiciones jurídicas de los jefes guerrilleros no viene solo. La cúpula de las FARC está evaluando que con Trump en la Casa Blanca y Fidel muerto, la presión de Trump sobre el gobierno de Santos para que haga una aplicación restrictiva del acuerdo puede ser muy fuerte. En otras palabras, muchas de las cabezas de las FARC piensan que están en peligro y que el acuerdo no es ni tan sólido ni tan favorable como habían supuesto. De ahí que en fuentes de inteligencias de Colombia empezara a circular una versión según la cual una parte de la conducción de las FARC, en previsión de que las relaciones con el gobierno marchen hacia un nuevo conflicto, estaría madurando un plan para refugiarse en otra región de Sudamérica. El territorio elegido sería la cordillera patagónica, que cuenta con bosques tupidos y una zona montañosa similar a la colombiana,
con el agregado que del lado argentino el control de fronteras es escaso, para no entrar en detalles. Solo los carabineros chilenos vigilan atentamente la zona. Los inmensos lagos del sur fueron desde siempre un territorio apropiado para los que buscaban eludir el seguimiento de la justicia. Ahora, la idea de un santuario de la FARC en torno a algunos lagos patagónicos ya empezó a inquietar a la comunidad de inteligencia, sobre todo si esta mudanza viniera acompañada de un mayor flujo de operadores del terrorismo islámico, que también empiezan a ver cómo se achican sus espacios en Venezuela y Colombia. Y ya que estamos en la Patagonia, vamos a seguir con la Patagonia. Esto que voy a leer fue extraído de la página oficial de la Resistencia Ancestral Mapuche, y son los recientes atentados en la Argentina que se adjudican. ¿Y acá? Nada. Primero, paraje Mallín Ahogado, sabotaje mediante quema de 2 retroexcavadoras que prestaban servicio al imperialista británico Joe Lewis, dueño de la estancia Lago Escondido, mayor accionista de energía eléctrica del país, accionista de Petrobras, entre otros. B. El Hoyo, sabotaje, quema de cabañas del mafioso sindicato de petroleros privados del Chubut, parte del complejo de cabañas del Turco Breire, vinculado no solo a la usurpación de territorio, sino también al extractivismo, a la trata de personas y al narcotráfico. Estas dos acciones coordinadas en hora y fecha 19 de julio de 2016 a las 3 a.m. aproximadamente por 2 unidades de liberación Mahuida Queche. 3. Sección Rural El Hoyo, quema de 2 máquinas pertenecientes a Minas Magri, quienes destruyeron el mallín de extracción del turba para la industria petrolera y exportación de abono a Europa. 4. Quema del puesto La Escondida perteneciente a Benetton. Ambas acciones simultáneas entre Mahuida Cache y Curra Mapu Queche el día 29 de agosto a las 3 a.m. aproximadamente. 5. Cula, emboscada con arma de fuego en Ruta Nacional 40, sector rural de Puyén, por Mahuida Cache, un móvil dañado y un oficial con impacto de bala en el chaleco antibala el día 31 de agosto a las 0:30 aproximadamente, en coordinación de barricadas con Pucona de diversas LOF y territorios en el marco del juicio de extradición del lonco Huaychafe Facundo Jones Walla. Las acciones se enmarcan en la prisión política del lonco, la persecución y represión legal e ilegal sufrida tanto por las comunidades de resistencia del Cuyamén como por el conjunto del movimiento ancestral mapuche, la movilización social y política de comunidades y organizaciones, combinando todas las formas de luchas, es la que han logrado liberar un prisionero político. Es una victoria política del pueblo organizado. 6. Meli, ataque armado a patrulla de policía del sector Vuelta del Río, cuadro 15 Pescado, alrededor de 30 disparos el día 3 de noviembre. 7. Quechu, sabotaje a la empresa Plantas del Sur del empresario Nicolás del Ser, dedicado a la exportación de plantiles de frutillas a Europa, las cuales generan un daño irreparable en el territorio debido a la gran cantidad de químicos utilizados, contaminando el río Chubut. No es, como dijeron, un simple pequeño productor, ni siquiera campesino, destruyendo así 3 tractores, 2 zamping, 2 arados y una casilla. Acción realizada día 11 de noviembre a las 2 a.m. aproximadamente. Desligamos al militante lonco Huaychafe Facundo Jones Walla de las acciones de sabotaje antes mencionados, ya que en la mayoría de ellas se encontraba en prisión política. Sosteniendo así nuestros planteos políticos y filosóficos para la reconstrucción y liberación de nuestro pueblo mapuche, con el objetivo de la expulsión del latifundio y las empresas transnacionales, aclarando que solo atacamos propiedades e infraestructuras del capitalismo, siendo consecuentes con el legado que nos dejaron nuestros Kuficheichen, y enfrentamos a la represión, acordes a nivel de violencia y terror de Estado. No somos sionistas, ni nos bancan los gringos británicos, tampoco quemamos bosque nativo, somos comuneros hartos de la opresión. Muy bien. Vamos a ver un pequeño mapita para que vean lo que estamos hablando cuando hablamos del país mapuche y lo que pretende esta gente. Ojo, muchachos, el obelisco van a ser un tótem, miren el plano, miren el plano.
Algunos podrán decir que está bien que ataquen a Benetton, a Lewis. Es parte de la inteligencia británica para lograr la mejor adhesión a la causa mapuche. Esto es típico de los ingleses. Típico de los ingleses. Detrás viene la independencia. Y con la independencia viene el plan Dignidad. ...21 denuncias por hechos de violencia se han registrado entre julio y septiembre en la Araucanía, según el barómetro de conflictos de connotación indígena que realizó la multigremial de la región. Es así como se determinó que en la Araucanía se han efectuado 21 denuncias, 11 de las cuales fueron por incendios. Además, los resultados dan cuenta que en ese periodo se quemaron 5 camiones, 4 maquinarias forestales, 3 iglesias, 3 galpones, una vivienda y un tractor. Finalmente, desde enero a septiembre de 2016 se han registrado 91 incendios, 27 camiones quemados, 18 iglesias incendiadas, según informó la multigremial de la Araucanía. El viernes 2 de diciembre balearon a un hombre en una ocupación mapuchense de Leleque. La noticia fue aportada por los ocasionales automovilistas. La policía chubutense identificó hoy como Rubén Adrián Curricoy, de 42 años, al hombre hallado herido y sangrando a la vera de la Ruta Nacional 40, justo enfrente de la ocupación mapuche de Vuelta del Río, en el paraje de Leque, a unos 80 kilómetros sur del Bolsón. Cabe recordar que en el Maitén permanecen apostados 150 gendarmes con la misión de evitar cortes a la Ruta Nacional 40 y de garantizar la seguridad del paso de la locomotora La Trochita, que debe ser trasladada de Esquela a la tragedia del Maitén para reparaciones. Precisamente en ese lugar, los militantes mapuches también cortaron vías con piedras y troncos, evitando el paso de los trenes turísticos. Muchachos de gendarmería que están en el Maitén, bueno, ponga un poquito más de esmero. ¿Por qué este hombre que le quemaron los plantines de frutilla y las máquinas fue en el centro del Maitén? Fue en la ciudad del Maitén. Así que, muchachos, o pongan un poquito más de atención, vean menos celular, o directamente digan de qué lado están. Porque a este hombre que le quemaron otros plantines y hicieron bolsa del depósito, está en la ciudad del Maitén, pues, no fue en el campo. En el medio de todo esto nos enteramos que en el contexto de la audiencia pública ilegal que organizó el Poder Ejecutivo y Legislativo en el municipio del Bolsón, y esto, fíjese, que el Bolsón está militarizado. Una de ellas fue que pretende dar un marco legal para la apropiación de un loteo y la construcción de una villa turística del tamaño del Bolsón, pero privada. El negociado que desde hace años viene intentando realizar el millonario inglés Lewis y sus cipayos locales, encontró marionetas disponibles en un gobierno que se expone a juicios penales y por daños y perjuicios millonarios, y con el aval del gobierno provincial y seguramente el aval de un juez. Decide dar ahora el mismo zarpazo para intentar concretarlo. Las calles están cortadas, patrulla de la policía, gendarmería en toda la ciudad, en la Ruta 40, ambas entradas del pueblo. Del otro lado, un pueblo organizado decidido a no dejar que se lo avasalle. También desde temprano en las calles haciendo resistencia, mostrando la legitimidad y la falta de licencia social con la que cuenta la maniobra entreguista. Y acá en la capital federal estamos todos tirando globos amarillos para arriba. Pregunto, ¿por qué ninguna autoridad del gobierno nacional informa acerca de estos atentados? ¿Será por complicidad? Si no es el motivo, debería informar cuál es el real de que no se informa absolutamente nada de esto. Y fíjense que yo también, cuando dije que esto ya está en una recta final, todo este tema de la sacada de territorio, observen lo que pasó en Bolivia ya. Una etnia guaraní logró conformar un gobierno autónomo, el primero en Bolivia, para regirse mediante costumbres ancestrales, sin afectar las normas tradicionales y regionales del país, informó el martes el Ejecutivo boliviano. Luego de un proceso electoral iniciado en agosto y concluido en domingo, están conformados los órganos del autogobierno de la autonomía indígena guaraní, Charaguá y Yambaé, la primera en Bolivia y en el mundo, informó René Laimé, director nacional de Autonomía Indígena Originaria, Campesina y Ministerio de Autonomía. Los pueblos originarios y 4 capitanías en la región llanera Santa Cruz, este boliviano,
iniciaron hace 7 años la transición hacia una nueva forma de gobierno local que recupere su visión como pueblo y nación guaraní, sostuvo el AIME. El proceso se inició con la redacción del Estatuto de Autonomía Regional. El municipio de Charaguá, frontera con Paraguay, ocupa una extensión de 74.000 kilómetros cuadrados, municipio más grande de Bolivia y cuenta con una población superior a 30.000 habitantes. Algunos me preguntarán que es distinta la situación porque Bolivia gobierna Evo Morales, que patrocina este tipo de cosas, y acá gobierna Macri. Y digo yo, ¿cuál es la diferencia entre uno que la patrocina y otro que no le importa? ¿Vale? Vamos a hacer un concurso, a ver que me digan los 7 errores. ¿Cuál es la diferencia? Las 7 diferencias entre uno que promociona estas cosas y otro que no le interesa que pase. Y observen este detalle, cómo se va entregando la Patagonia de a poco. Las áreas de fronteras son muy sensibles para todo el mundo, menos para los vendepatria. Y esto hay que decirlo. Este artículo de Río Turbio lo escribió Lucía Salinas. Es un extracto. Son 2 localidades ubicadas al sureste de Río Gallegos, con identidad propia y una actividad que la define, la minería. El socavón forjó la historia política y económica de la cuenca. Una encuesta de opinión realizada recientemente indicó que el 61% de la población siente orgullo de tener la mina como principal actividad y motor de Río Turbio. La preocupación sobre el futuro de la empresa atada a que se termine la usina termoeléctrica toca el mismo porcentaje. Hace un año Cristina Kirchner inauguró una de las 2 calderas de la mega obra que construyó, pero no terminó. La firma española Isolux Corsan. Los vecinos se ilusionan, vieron que Yacimientos Carboníferos volvía a tener un objetivo de producción, a alimentar la usina. Un mes después se apagó por falta de carbón. Los 26.000 millones de pesos que el kirchnerismo volcó a la mina no se reflejan en su modernización y su deterioro fue un obstáculo para producir. En los últimos 4 años la extracción cayó un 85%, indicó la auditoría de la actual gestión. Después del 10 de diciembre, la obra se detuvo. El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, dejó sin pagar casi 700 millones de certificaciones de obra y comenzaron los despidos masivos. El gobierno analiza la obra rodeada de irregularidades y denuncias. La obra permanecerá cerrada hasta evaluar su rentabilidad y cuál es el mejor camino para retomarla. La preocupación se percibe en la cuenca. Sin la usina, la principal actividad que da vida a la cuenca pende de un hilo. Desde ATE denuncian un plan para privatizar yacimientos carboníferos, algo que niega la empresa. En pocos meses ya se fueron 2.500 personas del lugar, más del 10% de la población. Los negocios comenzaron a cerrar. Algunos pueden estar diciendo, inclusive gente de este gobierno, que el carbón ya no es un elemento que se usa, que sirve. Yo comenté en unos programas atrás, hace como un año más o 2 más, de esa empresa polaca que en el año 2003 le ofreció el gobierno de Kirchner y que no le dieron el 5 de pelota, nadie, directamente no nos atendieron, hacer el ferrocarril patagónico de San Antonio Oeste a Santa Cruz, por la costa y por la cordillera, y se le pagaba con la mina de Río Turbio, con la explotación de la mina de Río Turbio y unas áreas de pesca. Con eso ellos se encargaban de la obra, acá en el 5 de Bolivia. Pero ahora estamos con un gobierno que no entiende de la soberanía, no sabe lo que es en un país tan grande la soberanía. Así que estos pueblos de la Patagonia, ¿sabe cuándo está Río Turbio de la frontera con Chile? Ahí nomás, caminando, cruza el paso y a Puerto Natales en el Pacífico está ahí nomás, 10 kilómetros, 15. Caminando llega a Chile. Pero acá no importa. Más buenas noticias breves, algunas muy interesantes. Yo sigo insistiendo con la contaminación porque cada vez se muere más gente y ya la están pegando en la puerta de casa. En los últimos días se halló varios animales muertos en su campo y denunció lo sucedido ante las autoridades. Y el año pasado le había pasado lo mismo con unas vacas. Mi salud está muy comprometida, hay días que no puedo caminar ni masticar, además de respirar, he comido las verduras y las frutas intoxicadas por los agroquímicos, lamentó Carlos Bonjononi. Cansado de las fumigaciones que lo afectan a su salud
y en su producción el pequeño productor agroecológico Carlos Bonjognoni abandonó su chacra de 2 hectáreas en Saladillo. Saladillo está acá nomás, señor, 150 kilómetros. Estamos muy contaminados, nos están envenenando y nadie hace nada para evitarlo. En los últimos días halló varios animales muertos en su campo. El año pasado le había pasado lo mismo con unas vacas y ahora con un perro de raza ovejera alemán que cría. Los tengo que mantener encerrados porque si comen los pájaros que caen muertos en el monte por los venenos, ellos también se mueren. Lo mismo pasó con un gato, también se han muerto ovejas a comer pasto contaminado con agroquímicos. Y señaló que están fumigando en un campo ubicado a 50 metros del suyo y otro a 100 metros. Dice que son productos inocuos y todos sabemos que no es así. En La Pampa cayó un poco de veneno en un tanque de agua y mató a más de 200 animales, precisó el productor, y contó que en su campo tiene un monte frutal de más de 30 años con plantas que se secaron a raíz de los agroquímicos. Están fumigando entre 8 y 10 veces al año y no hay quien aguante, recriminó. Los obreros fumigadores nos pasan por encima de las quintas donde se producen alimentos orgánicos. El año pasado sembré papa y ajo y me los quemaron con los agroquímicos. Me quiero ir porque estoy comprometido con la salud. Conozco gente que tiene problemas de cáncer de colon. También sé de un chiquito que nació con malformaciones. Lamentablemente no queda otra que irse. Si no te vas, te matan. Ya está harto de hacer denuncias ante los organismos competentes y que nadie haga nada para lograr que los fumigadores respeten la distancia establecida por ordenanza. Nadie controla nada. La gente de medio ambiente no sale de las oficinas. Hay productos prohibidos y todos sabemos que los están usando. Nos siguen envenenando y nadie lo impide. Las autoridades no se preocupan por la salud de la gente. Finalizó. 180 vacunos murieron en un campo de Ingeniero Luigi, luego de La Pampa, luego de tomar agua contaminada con herbicida. Ocurrió cuando una fumigadora terrestre cargó agua del tanque que abastece los bebederos animales y allí dejó una parte de la sustancia para fumigar, lo que provocó la intoxicación del ganado. En eso se produjo en un campo propiedad de un productor de apellido Franchetto, entre Luigi y Parera. Se ve que la manguera por donde cargó agua la fumigadora hizo retorno y parte herbicida fue al agua donde tomaron los novillos, explicaron al diario textual. Hasta el lugar fue la policía de Luigi y el juez de turno que constató la mortandad de los animales. Bueno, pero algunas medidas se están tomando contra esto, sobre todo la televisión pública se puso al frente de todo esto. La empresa Monsanto promocionó un programa que se emite por la televisión pública. Se llama Locos por el Campo. Monsanto, la empresa productora de agroquímicos y biotecnología que controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas, promocionó a su vez a través de la cuenta oficial de Twitter un programa que se emite por la televisión pública todos los domingos a las 14 horas, Locos por el Campo. Ya listo, no hay nada que hacer. Hay que hacer como dijo ese hombre. Hay que irse porque si no te vas te matan. Y ya lo están pegando. ¿Sabes lo que estamos comiendo nosotros acá? Porque toda la gente que produce toda esta gente que hay en la capital viene a comer acá, a capital, en todas las ciudades. Y en las ciudades no se produce nada. Todos los produce el campo a todas las ciudades. Estamos comiendo veneno todo. Quédense tranquilos que estamos parejos todos. La emisión es conducida por Fernando Antín, presentado por la televisión pública como galerista de arte palermitano que visitará diversos establecimientos para conocer cómo se producen la soja, el trigo, la leche, la carne y el vino, entre otras cosas. La joda. Vamos a hablar de una amiga de la casa. Que eso tampoco se dice absolutamente nada, silencio de radio. Y ahora vamos a ver también por algunas cositas porque hay silencio de radio. La causa por el origen del dinero robado en la casa Gabriela Michetti vuelve a tomar actividad. Este lunes el abogado denunciante Leonardo Martínez Herrero retiró al juez Ariel Lijo la necesidad de citar declaración a la vicepresidente y presentó en paralelo una denuncia por falso testimonio contra una testigo aportada por la defensa de la jefa del Senado. Martínez Herrero sostuvo que las pruebas acumuladas en los 3 cuerpos del expediente alcanzan y sobran para que Michetti sea citado a dar explicaciones. La vice está imputada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deber funcionario público y omisión maliciosa. Pero en el mismo escrito,
el letrado solicitó que se investigue a Claudia del Valle Núñez por los olvidos en lo que incurrió durante su declaración judicial. La referida testigo manifestó que tenía relación con Silvina Michetti Garbana y que solo efectúa trabajos de consultoría percibiendo la suma de 20.000 pesos, cuando en rigor de la nota presentada es socia de la referida en primer término en la empresa SIL Sociedad Anónima de 2004. Del Valle Núñez fue una de las tantas personas que confesó haber donado dinero a la Fundación Suma de Michetti antes de noviembre de 2015 sin recibir comprobante ni recibo. Pero a vos te agarra la FIP y te revienta. Sin embargo, además de amigos, se descubrió que Silvina y Claudia son socias comerciales. La edición del Boletín Oficial 17 de septiembre de 2004 reveló que Del Valle Núñez y Silvina Michetti comparten directorio en la empresa SIL Sociedad Anónima, la operadora de radio de tutoría 5 ASEC. Esta compañía posee 2 docenas de empleados y una facturación estimada entre 1 millón y 5 millones al año. En un edicto oficial del 31 de octubre de 2008, Silvina figura como presidente de la Sociedad Anónima y su amiga como directora suplente. Silvina Michetti también figura como directiva de Direxia S.A., Aton S.A., 5 ASEC Argentina S.A., BRB Argentina SRL, BRB Argentina S.A. y en Burgogne Argentina SRL. El olvido de Núñez genera dudas. ¿Por qué no se dijo que era socia hermana de Michetti? ¿Cuánto dinero percibe por su actividad empresaria en SIL Sociedad Anónima? ¿Cuál es el verdadero nivel de gasto de la testigo? ¿Es posible que el dinero aportado no sea su propiedad? Las fotos publicadas del Valle Núñez en su perfil de Facebook en sus últimas vacaciones por Los Ángeles y Camboya provocan aún más confusión. Por otro lado, el fiscal Franco Picardi pidió que se investigue a la vicepresidente Gabriela Michetti y a Cecilia Bruck, novia del periodista Alfredo Leuco, en el marco de una ampliación de denuncia realizada por el diputado Rodolfo Taijade en la causa por el origen de los fondos robados de la casa de la funcionaria en noviembre del año pasado. Además, el legislador consignó que la mujer de Leuco integra el directorio de 2 empresas que se dedican a la consultoría de inversoras financieras y empresas energéticas. Es mucho más inmoral porque es una empresaria y Michetti le da un contrato que en definitiva no es otra cosa que una suerte de una ayuda a aproximación a Leuco para hacer lo que hizo cuando el periodista de TN la llevó a su programa. Estuvo hablando de incoherencia durante 1 hora, inverosímil, y Leuco asistiendo pasivo a un relato de su defensa que no tiene sustento alguno. Disparó el abogado. Esto es curiosísimo, porque Michetti, que está en ese retiro espiritual allá en Mar del Plata, le preguntó a un periodista de este hecho con la mujer de Leuco, dijo que no tenía ninguna información. Cambiar de abogado, no te comunican nada, Gabriela. La ilegalidad de los ingleses sobre las islas, las restricciones para llegar a las islas que esconde Reino Unido. ¿Qué esconde Reino Unido ahí? La realidad está muy lejos de lo que pensamos. Hay 1.500 soldados custodiando a 2.900 habitantes en todo el archipiélago. Es inquietante pensar que solo están ahí para defender las islas. El interés particular que tienen es amplio, pero el punto principal son las 19 antenas HARP que se levantaron ahí en 2010. Controlan el espacio aéreo desde allí hasta la Antártida y por supuesto hacia la Patagonia. La cobertura se extiende más aún con otros radares Super Darn. 19 radares tienen los ingleses en las Malvinas. Y esta de Mauricio es genial. Mauricio, ya. Me vas a ganar por cansancio, Mauricio. El Estado designó una coach que le diga a la esposa del presidente qué decir, dónde ir y cómo comportarse en terreno político. Mauricio Macri está muy interesado en que el perfil de Juliana Aguada vaya más allá del que habitualmente tienen las primeras damas argentinas, con la excepción de que cumplió Cristina Fernández. Más ligadas a la compañía del presidente en momentos puntuales que una presencia política fuerte. Este deseo del presidente se motiva que en la actualidad el gobierno le esté pagando 90.000 pesos por mes, con rango y jerarquía de su secretaria a María Reusi,
licenciada en Ciencias Políticas y ferviente presidente del PRO, quien está asesorando a la primera dama para que se aleje de la moda y se meta de lleno en el terreno político. El sueño de Macri es que Juliana sea la versión sudamericana de Michelle Obama, una primera dama comprometida con su tiempo y que tome posiciones firmes con temas candentes. Perfecto, Mauricio, listo. Que le enseñe también cómo hacer para no explotar más a la gente en los talleres clandestinos. De rebote, por 90 lucas te lo puede hacer, no son 2 mangos. Que le enseñe también a respetar a los que van a coser, a los talleres palestinos, que no explote a la gente. Que enseñe eso también. Enseñe eso también. De 90 lucas es un buen sueldo, Mauricio, lo pagamos entre todos. Yo aporto un granito de arena para pagar ese sueldo. Porque esa guita no sale de vos, sale de todos nosotros. Entonces, tenemos, una sugerencia te doy, que le enseñen también a no explotar a la gente en los talleres clandestinos. Nosotros somos iguales. Donald Trump designó a Steven Mnuchin, ex banquero de inversiones de Goldman Sachs y profundo conocedor de Wall Street, como secretario del Tesoro. Mnuchin, de 56 años, será el tercer ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs que dirige al Ministerio de Economía estadounidense las últimas 2 décadas. Tras graduarse de la Universidad de Yale en 1985, pasó trabajando durante 3 décadas en Goldman Sachs, empresa con la que su padre Robert había amasado una notable fortuna. En 2002 dejó la compañía de Wall Street para trabajar en el fondo de inversión de George Soros. Nuestra estadía a la costa oeste fue un activo recaudador de fondos en las campañas políticas tanto de republicanos como de demócratas, lo que muestra su pragmatismo ideológico. Otros líderes económicos actuales son Lido Goldman Sachs, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Douglas. Tenés que saber dónde poner los huevos en la canasta. Así que te maneja la Reserva, te maneja el Banco Europeo y ahora te maneja la economía de Trump. ¿Qué va a cambiar? Para nosotros no va a cambiar nada. También nombró al multimillonario Wilbur Ross como secretario de Comercio. Ross, nacido en Nueva Jersey, trabajó para la banca Rothschild, convirtiéndose en un experto en compañías de quiebra. Así ayudó a Trump cuando sus casinos de Atlantic City daban malos resultados a fines de los 80. Se está develando el panorama. Para nosotros no va a cambiar nada. Arréglese con esta gente de Goldman Sachs, de los Rothschild en el gobierno. ¿Qué quiere que cambie para nosotros? Una noticia extraña con respecto acá. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un presupuesto militar superior al que pedía el presidente saliente Obama. Además del proyecto de ley, había sido modificado por la Cámara Baja para eliminar la reducción de 20.000 efectivos y prevé aumentar el personal en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley militar de Estados Unidos había sido aprobado con el apoyo de 375 representantes, solamente votaron en contra 34, lo que significa que es muy difícil que Obama pueda vetarlo. Estos aumentos con los gastos militares contradicen las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Trump, quien quiere seguir, pues se considera como obsoleta a la OTAN. Y durante su campaña electoral trató de presentarse como quien ha ido opuesto a las guerras e intervenciones militares. El nombramiento de general retirado James Mattis, apodado Perro Rabioso, como nuevo jefe del Departamento de Defensa, también es señal de que probablemente Trump, al contrario de lo que haga, incremente las acciones militares. De otra forma, no se entiende que lo que haya votado este mes ahora el Parlamento, antes que asuma el nuevo presidente. O el Congreso lo sigue manejando lo de siempre. Empieza la guerra por el agua. El Sudán del Sur empezó, acuérdense, dentro de 10 años. ¿Dónde empezó? Empezó en Sudán. Sudán del Sur, un enorme negocio disfrazado de ayuda humanitaria de cascos azules por falsos enfrentamientos tribales, por el mantenimiento de independencia, cuando la razón es que el petróleo supone el 95% de recursos del Sudán y que han decidido revocar los acuerdos con la petrolera Rothschild, Glencore, que los extrae. Falsa noticia de guerras tribales para poder retomar el control del petróleo. Ya en Estados Unidos ya envió tropas. Son demasiados los motivos de recursos y materias primas y el control del Nilo, ahora que Egipto no responde a Occidente y los hermanos musulmanes a de Obama. Ya desde 1884, con el asedio a Jartum que colonizaba el general Gordon contra el ejército sudanés de Mahdi, Sudán ha sido una guinda para el imperio británico holandés.
El verdadero motivo es la gran reserva de petróleo y la gran reserva de agua encontrada entre Kenia, Congo, Etiopía y Sudán del Sur, que Shell, Glencore y Monsanto quieren controlar. En un país como Sudán y Sudán del Sur, en el que apenas hay agua, este recurso se hace más primordial que el petróleo para el desarrollo de la zona, pero con los ingresos para su explotación que proporciona el petróleo. Desde que el nuevo gobierno de Egipto controla su independencia de los Estados Unidos y Europa con el apoyo de Rusia, el control de Sudán se hace fundamental para la élite financiera. Sudán del Sur se hace frontera con el Congo y sus yacimientos de cobre, coltan y demás tierras raras que en su día poseía el australiano Ken Talbot hasta que le hicieron explotar los aviones en el aire. El control de Sudán del Sur es primordial para la élite financiera internacional y la Reserva Federal. ¿Y el que nombró tener la Reserva Federal que va a estar en contra de esto? Un tipo de Rothschild. Las tropas independientes de Sudán del Sur saben perfectamente que el control del agua y estos recursos hallados de ser independiente de todo el sistema mundial. Así que tenemos una guerra por petróleo, materias primas, recursos acuíferos que nos da la pinta, que la pintan como una guerra tribal con la ayuda humanitaria de cascos azules de la ONU, que se ha convertido en el brazo militar de los intereses de Wall Street de la City de Londres. Observen que mañana con esto de las cosas tribales pueden empezar acá metiendo los mapuches. El agua empieza a sentirse en el mundo. La hipocresía del sistema. Conservé que la CNN cubría de forma total los homenajes a Fidel Castro en vivo desde La Habana. Ya no queda más duda que fue uno de ellos. El hermano masón, tal como publicó en su cuenta de Twitter la Gran Logia EDO de México. 300 años masonería, 25 de noviembre de 2016, fallece el hermano masón Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Eso fue publicado en ese día. Y yo tuve la inquietud de buscar la enciclopedia del sistema, Wikipedia, para saber lo que dice. Yo sé ver esto que dice Wikipedia, que es la voz del sistema. Lo que dice de Fidel Castro: fue un militar, revolucionario, estadista y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro en el 59 al 76 y presidente del 76 al 2008. Ni una sola mención a su condición de dictador. En toda la entrada no hay una sola referencia a la tortura, asesinados y exilados. La única referencia a una exilada es a la hermana del dictador Juanita, a la que se señala como colaboradora de la CIA. Y fíjate la contrapartida: Fulgencio Batista fue un militar, político, dictador cubano. Fue el presidente electo de Cuba de los 40 al 44 y dictador del 52 al 59, año que fue derrocado durante la Revolución Cubana. ¿Se dan cuenta? Lenin fue un político revolucionario y teórico político y comunista ruso. Líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de octubre del 17. En toda la entrada, la única referencia a su condición de dictador es para señalar que así le etiquetan sus detractores. Mao fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China. A pesar de ser el mayor genocidio de la historia, las palabras genocidio no aparecen por ninguna parte. Wojciech Jaruzelski fue un político militar polaco. Fue el presidente de la época socialista en Polonia, país que gobernó entre el 81 y 89. Tuvo el cargo de primer ministro de Polonia del 81 al 85 y el jefe de Estado del 85 al 90, así como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas polacas y secretario general del Partido Obrero Unificado Polaco. Ni una sola mención a su condición de dictador. Enver Hoxha fue un político comunista albanés, primer ministro de ese país entre el 44 y el 54. No obstante, fue su máximo dirigente del concierto hasta su muerte en el 85. A pesar de ser un dictador brutal, la palabra dictador no aparece en toda la entrada. Erich Honecker fue un político comunista alemán que ocupó importantes cargos de la República Democrática Alemana. A pesar de haber sido el mandamás de un régimen totalitario que convirtió a su país en una enorme prisión, no hay una sola mención a la palabra dictador o dictadura en toda la entrada. Nicolae Ceausescu fue un político comunista, presidente de Rumania y presidente del Consejo de Estado de Rumania.
gobernó la República Socialista de Rumania en el 67 hasta su ejecución en el 89 y fue secretario general del Partido Comunista Rumano del 65 al 89. Nuevamente, ni una mención a su condición de dictador. Y observen ahora este detalle. Francisco Franco fue un militar y dictador español, impulsor junto a otros cargos de la cúpula militar del golpe de Estado de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, cuyo fracaso desembocó en la Guerra Civil Española. Una televidente me envió la siguiente nota. Les cuento lo que publicaron en México. Me mandó esto del hermano masón de Castro. Y esto corrobora lo que me comentaba mi padre, que trabajaba a media cuadra del diario La Prensa de Buenos Aires. Decía que cuando Fidel Castro ganó, la prensa había hecho sonar la sirena. Y agregaba que la masonería inglesa lo había financiado, pero que después se le había dado vuelta por el lado soviético. Y el aviso corrobora lo fundado por mi padre. Yo machaco y machaco y machaco sobre la élite gobernante, sobre los medios del sistema, todo. Esto lo escribió un judío, interesantísimo lo que dice, para los chicos jóvenes, que no nos creen, cuando yo les digo que van a ser los esclavos del siglo XXI, que no nos creen. Esto lo escribió Yuval Noah Harari. Escuchen bien, Yuval Noah Harari es probablemente el antropólogo más influyente de la actualidad. Hace poco concedió una entrevista al diario español El Mundo, en el que este experto en la evolución del hombre ha desgranado algunas interesantes conjeturas sobre el futuro que podría tener nuestra especie. Una de las características básicas de esta sociedad futura será una división bastante clara entre una élite de superhumanos que tendrá acceso a los más sofisticados avances en biotecnología y una gran masa dominada por esa élite que apenas tendrá a qué dedicarse, puesto que la mayoría de los empleos que existen ahora desaparecerán. Ese cambio es inevitable. Los taxistas, los médicos o los traductores perderán sus empleos, víctima de la sofisticación de los coches autónomos, robots de diagnóstico y un traductor de Google mejorado. Son solo unos ejemplos, pasará con muchas profesiones. Esto no quiere decir que no surjan nuevos trabajos, pero será difícil reciclar a gente con empleos tradicionales. En cambio, problemas más temibles como el hambre no parecen una amenaza seria en el futuro de la humanidad. Alimentar a la población no será en este caso un problema gracias a la tecnología, sí lo será dotar de sentido de las vidas a todas esas personas. Me temo que tanto en economía como en política los seres humanos perderemos nuestro poder. Esto es terrible, porque el Estado y las élites nos van a ver como prescindibles. En el siglo XX los políticos invertían en hospitales y carreteras, incluso los dictadores, porque necesitaban a la gente, ya fuera como votantes, soldados o obreros para las fábricas. Actualmente se ve más claramente en algunos campos como el bélico, con la tecnología y el profesionalismo, el valor militante ciudadano es prácticamente cero. Y en política solo hay que ver el apoyo que han obtenido Donald Trump y los populismos europeos. Esto es una señal de que la gente empieza a ser consciente de su pérdida de influencia y comienza a rebelarse. Me preocupa la gran ignorancia que hay en las clases dirigentes respecto a uno de los temas que marcarán el futuro de la humanidad de manera determinante. En los próximos 50 años, la inteligencia artificial y la ingeniería genética serán determinantes en nuestras vidas, pero nadie las menciona, ni siquiera en unas elecciones tan importantes como las recientemente celebradas en Estados Unidos. Después de 4.000 millones de años de evolución natural, desarrollaremos humanos ayudados por ordenadores y vida inorgánica. Podría ser la mayor revolución de la historia de la biología, un impulso para plantearnos de verdad la vida fuera de la Tierra. En la actualidad, colonizar otros planetas con nuestras características biológicas es una quimera. Ahora vamos a ver quiero hablar de la calificación que se dio Macri. Mauricio Macri, en una demostración de humildad, ha calificado su gestión de un año de gobierno con un 8. No coincido con él. Para el sector hacia el cual fue dirigido su gobierno ha sacado un 10. Ha hecho las cosas tal cual lo exige el sistema global. Te sacaste un 10 endeudando al país de forma irresponsable
sabiendo que no lo vas a pagar vos. Y más adelante harán otra transacción de la deuda, como en 1982. Te digo una cosa, Mauricio, ya hay jurisprudencia acerca de la deuda ociosa, tal como lo presentó un jurista ruso, Alexander Nahum Zak. Si un poder despótico contrata una deuda y ésta no tiene como finalidad las necesidades y los intereses del Estado, incide para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, etc., esa deuda es ociosa, odiosa para la población del Estado entero. Esa deuda no es obligatoria para la nación, es una deuda de régimen, deuda personal del poder que lo contrató, por consiguiente cae con la caída de ese poder. Podrás decir que no formás parte de un poder despótico. Zak habla acerca de eso. Para que una deuda regularmente contratada por un gobierno regular pueda ser considerada como indiscutiblemente odiosa, con todas las consecuencias indicadas que resultan de eso, convendría que estén establecidas las condiciones siguientes. Primero, el nuevo gobierno debería aprobar y un tribunal internacional reconocer como establecido que las necesidades a causa de las cuales el anterior gobierno había contraído la deuda en cuestión eran odiosas y francamente contrarias a los intereses de la población de todo o parte del antiguo territorio, y que los acreedores en el momento de la emisión del préstamo habían estado al corriente de su destino odioso. Y dos, establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían sido, de hecho, utilizados no para necesidades odiosas, dañinas para la población del todo o parte del Estado, sino para necesidades generales o especiales de este Estado que no ofrecen un carácter odioso. En primer lugar, y según puede apreciarse, las deudas odiosas pueden ser atribuidas a un gobierno regular. Y según define el propio jurista ruso, se debe considerar como gobierno regular al poder supremo que existe efectivamente en los límites de un territorio determinado, que ese poder sea monárquico o republicano, que proceda de la gracia de Dios o de la voluntad del pueblo, que exprese la voluntad del pueblo o no, del pueblo entero o solo una parte de este, que haya sido establecido legalmente o no, etc. Todo eso no tiene importancia para el problema que nos ocupa. Es decir, un gobierno que emana de la voluntad popular también puede contraer una deuda odiosa, entendiendo como tal a toda deuda contraída para satisfacer necesidades, mantener o consolidar intereses contrarios a los de la población involucrada. En segundo lugar, si al momento de generarse los fondos del préstamo los acreedores fueron conscientes de que en nada se beneficiaría a la ciudadanía y el Estado, aquí la otra condición para considerar a la dicha deuda como odiosa. El Fondo Monetario dice al respecto: muchos países en desarrollo cargan con las deudas incurridas por gobernantes que se endeudaron sin el consentimiento del pueblo y usaron los fondos para reprimirlo en beneficio personal. Nos parece que se justificaría un nuevo enfoque para evitar que los gobernantes se endeuden, saqueen y traspasen la deuda a la población. Ahora bien, entonces al respecto preguntamos: ¿a dónde fueron a pagar los 50.000 millones de dólares de deuda macrista? ¿Por qué el pueblo argentino no vio un solo centavo, sino que cada dólar de nueva deuda se destinó a minar un derecho conquistado, a restar una garantía asegurada en los últimos 12 años? ¿Y sobre los acreedores? Los fondos buitres reinvirtieron en el país y su gente en función de las necesidades generales o especiales del Estado. ¿Sabía Paul Singer que el pago a sus fondos no redundaría en ningún beneficio para los 42 millones de habitantes? También te sacaste un 10 al modificar por decreto la ley de tierras, que fijaba límites al traspaso de propiedad del suelo argentino. Hay innumerables recursos naturales en la mira de esta medida que pone en juego la soberanía de la nación: acuíferos, bosques y la zona núcleo productiva. Hay una apropiación de riquezas inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financiero.
y advierte la apropiación de tierras en zonas estratégicas sin ningún fin productivo, situación que genera alerta en materia geopolítica. Estas sociedades pueden contaminar el suelo, desalojar, y no hay una contraparte, no hay personas físicas, por lo cual se torna muy difícil frenar el conflicto. En el país no hay menos de 850 conflictos que afectan a más de 60.000 familias campesinas, según el estudio del Ministerio de Agricultura 2013. Las empresas sin rostro siguen avanzando sobre las tierras ancestrales de los parajes rurales. Buena parte del blanqueo de capitales va a ir a la tierra y va a derivar en una mayor concentración. Concentración y extranjerización forman parte de esa matriz que Macri representa. En 2013 dije que venían por la tierra y la querían vacía. Entre este decreto y la mayor contaminación agrícola y minera del planeta demuestran que tenía razón. Ahora, si bajamos de la nube, salimos de la campana de cristal y nos encontramos con el mundo real, no el ideal de esta gente. La gestión ha sido paupérrima. No ha hecho nada bien. Sometió a la pobreza e indigencia cometiendo crimen de lesa humanidad con millones de personas que se alimentan mal debido a que explotaron los comedores populares en todo el país, por lo cual la creciente demanda de los mismos ha sido cubierta con menor calidad de alimentos. Endeudó al país a nivel de crear el límite de la inconsciencia que con una oposición seria ya hubiese sido motivo de juicio político, generando miles de millones de dólares en comisiones que no se sabe quiénes la cobraron, fomentando que un tercio de ese endeudamiento se haya ido del país en una colosal fuga de capitales. Endeudamiento que se quiere justificar como combate de la inflación y nos brindó la tasa más alta de los últimos 13 años. Creó la más negativa de la distribución de la riqueza, arrojando al precipicio a las clases más vulnerables, exprimiendo a los sectores medios, en tanto entregó miles de millones de dólares a los sectores más concentrados de la economía. Generó nuevos miles de desocupados y el cierre de 6.500 comercios y colocando al borde de la desaparición a cientos de empresas industriales. Colocó al país al borde del precipicio con aumento de servicios públicos, con la excusa que no se pueden pagar más subsidios cuando los mismos han aumentado en 2016 y 2017. Nos versió con el tema de la cantidad de empleados públicos que nombró el kirchnerismo y luego de un año hay un 2% más de empleados públicos. Nos quiere entretener con el circo de los juicios al anterior gobierno, cuadura circular del Banco Central o uno solo del Festival de DNU firmados, le cuesta al país infinitamente más que lo que se ha encontrado el kirchnerismo. Nula visión estratégica que lo lleva a negociar con Chile un puente sobre el estrecho de Magallanes en lugar de conectar Tierra del Fuego sin pasar por Chile. Convierte a la Argentina siguiendo el camino ya trazado por los terroristas que gobernaron hace casi un año, en el país más indefenso del continente, disminuyendo el gasto en defensa, mientras nuestros vecinos, en especial allende la cordillera, incrementan su inversión. Hoy Chile, si se lo propone en 48 horas llega al Océano Atlántico. Si nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, ¿cuál es la de los chilenos? Quiere la desfachatez de adjudicarse a sí mismo, vía su primo o amigo del alma, obras públicas sin licitación, algo único en el mundo, lo que nos trae un escalón por debajo de una república bananera. Y para demostrar la indiferencia de clase típica del patrón de estancia, legislar con decretos al mejor estilo del proceso, con el agravante de tener una casta legislativa funcionando. Decretos que pasan por arriba de la ley establecida, de la Constitución y, lo que es peor, de la forma civilizada de gobernar. Y se ríen de todos, yendo en masa a un retiro espiritual a Chapamalar, como una broma de mal gusto, importándole un bledo a la gente. Que Macri esté convencido que su sesión de 8 puntos y que Prat Gay diga que estuvo cerca de los 10 no es otra cosa que la indiferencia de clase del gobierno de los ricos. Estos señores no es otra cosa que un gobierno totalitario con la apariencia de una democracia al mejor estilo de las viejas repúblicas soviéticas.
sostenido solamente por la indolencia de los argentinos que subordinan todo a tener en sus manos el celular de última tecnología. Buenas noches.